Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 17. Aquí hay una palabra muy importante para nosotros en este día. Mateo 17, gloria a Cristo, versículo 19 y versículo 20. Amén. Vamos a hablar acerca del poder de la fe y le hemos titulado a este tema Mover montañas. Dice la palabra del Señor: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: apártate de aquí, allá, y pasará. Y nada os será imposible. Amén. Como les decía, vamos a hablar de esta fe que es tan poderosa para lograr lo que humanamente es imposible. Hemos hablado ya en varias ocasiones de la fe que he podido experimentar por medio del Señor. Ahora, la fe no es algo que tenga que ver con esa fe del mundo. O sea, a veces la gente ha sido engañada, confundida, se le ha enseñado de que fe es simplemente creer que una imagen o que un hombre o que algo material, natural, puede hacerte un milagro. Y eso, según la Biblia, es falso. Amén. Según la Biblia, nada de este mundo natural, de este sistema material, puede hacer milagros. Porque si este mundo natural, escuche bien lo que le digo, este mundo natural pudiera hacer milagros, entonces Dios no existiría. Porque estaríamos pensando como los ateos. El ateo piensa que todo fue creado por sí mismo, por sí solo. O sea, que no existe Dios y que el sol se hizo, quién sabe cómo, que la luna, quién sabe cómo, que el mar, quién sabe cómo, pero no lo hizo un Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa misma fe de que una piedra te puede hacer un milagro, entonces estamos diciendo de que Dios no existe y que no necesitas a Dios, porque tú puedes pedirle a una piedra que te haga un milagro y te lo hace. Le puedes pedir al sol que te haga un milagro y el sol te lo hace. Le puedes pedir a la luna que te haga un milagro y la luna te lo hace. Le puedes pedir a cualquier cosa, pues, creada, porque nosotros sabemos por la palabra que todo fue creado, y podemos pensar que algo creado puede hacer milagros, y eso es falso según la palabra de Dios. Amén. Entonces, entendiendo ese principio, vayamos a mirar qué es realmente fe y qué es lo que la fe puede lograr. Amén. Entonces, estaba Jesús y sus discípulos en cierto lugar y trajeron a alguien que estaba enfermo o que estaba poseído por demonios. Ahora hay que entender la fe en varios, vamos a decir así, en varios principios. ¿Por qué? Porque hay fe que salva, hay fe que trae milagros y hay fe que te puede llevar al éxito. Entonces, hay que mirar la fe desde su contexto. O sea, ¿para qué necesitas fe? Para salvación. Bueno, ese es un tema. ¿Necesito fe para ver un milagro? Bueno, ese es un tema también que hay que mirarlo porque todo tiene leyes. Es como, por ejemplo, si tú dices, yo voy para el hospital, bueno, el otro dice, yo voy para la alcaldía, bueno, y el otro dice, yo voy para el mercado. Entonces, son lugares distintos donde vas a usar leyes distintas, donde te vas a mover de una forma distinta. Porque lo que vas a hacer al mercado no lo vas a ir a hacer al hospital. O lo que vas a hacer al hospital no lo vas a ir a hacer a la alcaldía. Entonces, cada cosa es distinta, ¿cierto? Entonces, cuando tú quieres fe para salvación, hay que analizar todo lo que implica la fe para salvación. Cuando buscas fe para un milagro de sanidad, no sé, de cualquier necesidad imposible, entonces hay que mirar todo lo que implica para lograr ese objetivo. Y está la fe para tener éxito. Hay que lograr conocer. No mezclemos lo uno con lo otro porque son cosas distintas y una fe para cada cosa distinta. Amén. Bueno, entonces en este caso
venían buscando a Jesús por medio de la fe para que liberara a un hombre que estaba poseído por demonios. ¿Sí? Entonces, ¿quién podía liberar a este hombre poseído por demonios? Dios, no el hombre. Entonces, cuando aquel hombre viene y le dice a Jesús, Señor, traje a mi hijo que está poseído y atormentado por demonios, y tus discípulos, mire, escucha bien lo que le voy a decir, tus discípulos no lo han podido sanar, no lo han podido liberar, no han podido hacer nada. Entonces, ¿dónde estaba poniendo el hombre la fe? ¿En Dios o en el hombre? Dios. Repito, el hombre dijo a Jesús, tus discípulos no han podido hacer nada por mi hijo. ¿Dónde estaba aquel hombre poniendo la fe? ¿En Dios o en los discípulos? Entonces no estaba poniendo la fe en Dios. Por eso que no ocurrió el milagro. Entendemos por ese lado. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia a buscar una sanidad, una bendición, ¿en quién debo poner la fe? ¿En el pastor? ¿En los hermanos profetas? ¿En los hermanos apóstoles? ¿En la iglesia que tiene avivamiento, entre comillas? ¿Dónde debo poner yo la fe? En Dios. Y a veces no es necesario que nadie ore por ti. A veces no es necesario. No digo que siempre. A veces no es necesario. Solamente tienes que pedirle a Dios con fe y Dios va a obrar. En la Biblia encontramos varios casos. Por ejemplo, un hombre que le dice a Jesús, no es necesario que vayas a mi casa, da la orden y el enfermo será sanado. Y Jesús le dijo, ve, que así como tú dices será hecho. Y cuando el hombre llegó a su casa, el enfermo estaba sano. O sea que no fue necesario que nadie orara por la persona. Porque ¿en quién estaba poniendo la fe aquel hombre? En Dios. Porque él sabía que Jesús era Dios. Por lo tanto, cuando él le dice, Señor, solamente da la orden, él le estaba diciendo a Dios que dé la orden, no le estaba diciendo a un hombre que dé la orden. Entonces, por eso el hombre recibe su milagro. Primero, hay que venir en busca de Dios, no del hombre. Estábamos viendo la semana pasada el tema de que si mi pueblo se humillara y buscar en mi rostro, el Señor cuando dice, y buscar en mi rostro, está diciendo que lo busquemos a Él para ser sanados. No a la iglesia, no al pastor, no al profeta, no al apóstol, no al querubín, no al ángel de 4 y de 6 alas. No, a eso tú no tienes que buscar. Tú tienes que buscar directamente a Dios donde quiera que te encuentres, lo vas a invocar y el Señor te va a oír. Amén. Estés en el desierto, estés en un bus, estés caminando por un monte, estés en tu cama, donde quiera que tú estés, hermano, hasta en el baño. Tú lo invocas y el Señor te responde. Pero tienes que invocarlo a Él, al Señor. Tienes que acercarte. La fe la tienes que poner en Dios, en Él y en nadie más, en nada más. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús viene y el hombre le dice, tus discípulos no han podido hacer nada, Jesús dice, claro que no pueden hacer nada porque ellos no son Dios. Y cuando ya llega Jesús, Jesús hace el milagro porque Él sí es Dios. Él sí podía hacer ese milagro. ¿Sí? Cuestión de poner bien las cosas en su lugar. Ahora, ¿dónde nos vamos a centrar más en este tema? Es en la parte donde Jesús dice, el versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Subraya esa parte, poca fe. Es natural, mire lo que le digo, es natural que nosotros tengamos poca fe. Y no sería pecado tener poca fe. Y no sería malo tener poca fe. ¿Por qué? Pues porque venimos del mundo, hermano. Venimos del mundo de las tinieblas, venimos de la ignorancia, venimos del desconocimiento de la palabra de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, de lo espiritual y todo ello. Entonces, es natural que tengamos poca fe. Por ejemplo, alguien que viene de un desierto es natural que tenga hambre, ¿cierto? Porque en el desierto no hay nada. Entonces, es lo mismo, o es algo similar, que tengas poca fe. El problema es no reconocer que tengo poca fe. Ya eso sería como engañarnos a nosotros mismos. Sería como ser de pronto algo así como que un poco altivo. No, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe. Si no, no estuviera aquí. No, no se trata de eso. La fe va creciendo. Por eso Jesús dice como una semilla de mostaza, ¿cierto? ¿Cómo es que dice el Señor? Leamos. Porque vuestra
por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y el grano es pequeño, pero después, si tú siembras ese grano, crece un árbol grande de mostaza. Entonces, empieza con algo pequeño y se va desarrollando, va creciendo, se va haciendo grande. Es un proceso. Para alcanzar fe, la fe se aprende día a día la fe. Como todo lo que se aprende en la vida, aprendes a leer. Eso no lo aprendes con una oración a leer. Te vas a poner a orar y vas a decir, Señor, con una oración que te hago, échame un espíritu de conocimiento para leer y ya no tener que ir al colegio. Dios va a decir, ¿qué estás diciendo, cabezón? Ve a estudiar. Porque no es así, todo tiene leyes, todo tiene principios, todo tiene etapas en la vida. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de que vas a entrar a una escuela, que es la iglesia, y que a través del estudio de las escrituras, tu fe va a irse desarrollando. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que mi fe aumente cada día, ¿qué tengo que hacer? Alimentarme de la palabra de Dios. Las prédicas, la lectura de la Biblia, devocionales, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, estudiar los evangelios, estudiar los libros proféticos, estudiar los libros históricos, todo lo que tenga que ver con la Biblia. Y vas a ver que tu fe va a ir creciendo, 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 creciendo día a día. Pero si yo digo que tengo fe, pero no sé nada de la Biblia, eso es falso. No puedo tener fe si yo no leo la Biblia, si no conozco la Biblia, si no estudio la Biblia. No tengo fe. No tengo fe. De pronto tengo el instinto, el deseo, las ganas, pero no la fe. Es muy diferente, no podemos confundir la fe con el deseo de alcanzar algo. La fe es algo que rompe límites, rompe barreras. Nada lo detiene, ni sentimientos ni emociones. La fe es un poder que te hace grande, que te hace vencedor, que te hace exitoso, que te lleva a lograr lo que otros no pueden lograr, pero con esfuerzo, con lágrimas, con dolor, con sacrificio. O sea, que no te detiene nada, así estés entre la espada y la pared, tú sigues luchando. Eso es cuando ya uno tiene fe. Por eso que los discípulos se dejaron cortar la cabeza, se dejaron crucificar, no huyeron, pudiendo haber huido y escapado a otros lugares y esconderse, no lo hicieron. Se enfrentaron a la muerte, porque tuvieron la fe suficiente para enfrentar la muerte. Pero nosotros, imagínense que entre, dice una historia, yo creo que ya le he contado, pero bueno, vamos a contarlo otra vez. Estaban los hermanos en pleno culto cantando alabanzas y gloria a Dios y un aplauso para el Señor y grito de júbilo y este y el otro. Y entonces entraron unos encapuchados por la puerta con una, ¿cómo es que se llaman esas armas? Ametralladora, ¿cierto? Ametralladora. Bueno, ese chócoro. Y bueno, y entonces dice que entraron como 10 de esos hombres, la iglesia llena, como unos 500 habían ahí haciendo bulla y escándalo y todo. Y entonces entraron esos tipos y todo el mundo se quedó callado, los que estaban tocando el piano se quedaron callados, hasta el pastor se quedó en silencio, y los tipos pasaron adelante y se pararon adelante, no se subieron al altar, de ahí desde abajo, pero dijeron, a ver, los que son creyentes se quedan, y los que no, por favor, salgan. Así con una voz echando miedo. Todo el mundo empezó a salir, hermano, cuando se dieron cuenta quedaron como 10, 15 nada más en la iglesia, después que habían más de 500. Y se quitaron la máscara y la cosa esa de la cabeza, ¿cómo le llaman? Pasamontaña, ¿no? Bueno, y le dijeron al pastor, ahora sigue el culto. Sigue el culto, y se sentaron a escuchar el culto. Eran militares, pero eran cristianos. Ay, total, que hacían bulla, show y espectáculo y todo, y cuando los tipos se pusieron adelante y le dijeron los que son cristianos se quedan y los otros se salen, dijeron, aquí van a matar a los que son creyentes, no, yo patica para que te tengo. Salieron y a veces así somos nosotros, que decimos que tenemos fe, pero cuando por la causa de Cristo viene la persecución, las pruebas, las luchas y todo eso, hasta ahí llegó nuestra fe. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Ay, no, hermanito, es que el otro, y que no sé. ¿Y dónde está tu fe? Tú no puedes alejarte de la iglesia porque pues tienes un inconveniente, un problema. Más bien es cuando más tenemos que agarrarnos del Señor, porque Él no ha venido por los sanos, Él ha venido por los que tienen necesidad de médico, es decir, los que tienen problemas. Entonces, el que tiene problemas necesita al Señor. Dile que está a su lado, el que tiene problemas necesita del Señor. Él es el médico. Entonces, cuando tú necesitas al médico, ¿qué haces? Te quedas en tu casa. ¿Ah?
Se van a sacar cita al hospital a las 3, bueno, creo que ahora ya no, pero antes a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, haciendo fila para recibir un, ¿cómo se llama? Un ficho, para que después lo atiendan, no sea, y para que en 10 minutos el médico te mire y te vea que tienes cara de no sé qué, y tómate esta pastilla y anda, vete a tu casa. Listo, se acabó. ¿Ah? Y ahí sí tenemos tiempo, pero para venir a la iglesia a buscar al que sí sana, para buscar al que sí bendice, para buscar al que sí no sabe solucionar, no podemos, no tenemos tiempo. ¿Ah? O sea, eso es falta ¿de qué? De fe. ¿Ah? De café no, porque café es bastante. De fe. Bendito sea el Señor. Entonces, mire por dónde vamos con la fe. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Hay que tener una fe bien firme. Y esa fe bien firme es notoria cuando nada ni nadie te mueve de tu caminar con el Señor. El que tiene la fe bien firme no entrega el cargo que le dieron en la iglesia. El que tiene la fe bien firme no abandona el barco. El que tiene la fe bien firme, si el barco se hunde él también con el barco. Pero yo sé que el barco no se va a hundir porque el Señor no lo va a permitir. Amén. Él va a calmar la tempestad, como lo hizo con los discípulos. Entonces tu fe tiene que estar firme. Y tú mismo te das cuenta porque el Señor te va a poner a prueba. Porque la Biblia dice que el Señor nos va a probar. Lo hizo con Job. David, José, todos pasaron por diferentes. El mismo Señor Jesucristo fue tentado, el diablo vino y lo tentó. O sea, vamos a pasar. Pero ¿qué es lo que te mantiene firme? Es tu conocimiento de la palabra. Por eso la fe crece en el conocimiento de la palabra. Y Jesús conocía la palabra. Y su fe era firme. Era imposible para el enemigo poder vencer a Jesús. Y cuantas veces lo tentó, que son incontables las veces que Jesús fue tentado, en ninguna de ellas el diablo pudo ganarle una. No le ganó ni una. De las miles de las veces que el diablo vino en busca de ganarle una al Señor, se fue en blanco. Todas se las ganó el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tenía la fe suficiente. Amén. Para que el diablo no te pueda ganar una, tienes que tener la fe suficiente. Y para tener esa fe hay que estar llenos de la palabra del Señor. Entonces, le dice Jesús después que les dijo, ustedes tienen poca fe. Jesús es así de frente, de una. Jesús no está maquillando, ni pasando franelita, ni dándote dulcecitos. No. El Señor cuando es de meterte el potazo, te lo pega. Y te lo pega y la cabeza se te va para un lado y te pega el otro para devolverte la cabeza de nuevo para el lado donde es. Ay, ese no está echando cuentos ni nada de eso. Te voltea la cabeza para un lado y de ahí con otro totazo te la regresa para el mismo sitio. Y le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y pasará. Eso es algo impresionante lo que Jesús le dice ahí a los discípulos. Al monte, ¿qué es el monte? Una montaña. Le dirías a la montaña, pásate de este lugar a otro y acontecería eso, si tuviera fe. Claro que Jesús está usando una metáfora, un simbolismo para explicar el poder de la fe. Amén. O sea, de pronto nuestra mente dice, ¿cómo se puede una montaña trasladar hacia otro lado? Eso es imposible. Es imposible trasladar esa montaña. Sí, en nuestra mente natural es imposible. Pero en la mente de Dios todo es posible. Dios tiene el poder para coger una montaña de un lugar y colocarla en otro. ¿Por qué? Porque Él ha creado todo, hermano. ¿Ah? Ha creado el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el mar, las nubes. Todo lo ha creado Él. Y lo ha colocado donde tú lo ves. O sea, tú ves el mar ahí. Bueno, porque Dios ahí lo colocó. Tú ves las montañas en tal lugar. Bueno, porque Dios ahí las colocó. Y si Él las quiere mover de donde están, mover el mar de donde está para otro lado y mover las montañas de donde están para otro lado, ¿será que Dios puede o no puede? ¿Ah? Claro que Él puede, hermano. Por eso que Él habla de esa manera. O sea, Él está hablando, por eso que hay que entender la mente de Dios para entender la fe. No es con mi mente que yo voy a entender la fe. Es con la mente de Dios. O sea, yo tengo que entender cómo Dios piensa para yo entender la fe. Porque si yo pienso como piensa el resto de los hombres, entonces nunca voy a entender la fe. Y nunca
voy a tener fe. La Biblia es la mente de Dios, la Biblia es el corazón de Dios, la Biblia revela cómo Dios piensa. Cuando yo estudio la Biblia y entiendo cómo piensa Dios, entonces ahora sí puedo decir que voy a poder entender lo que es tener fe. Y voy a poder mover montañas. Amén. ¿Qué es mover una montaña? Es lograr algo imposible. O sea, Jesús en otras palabras estaba diciendo, vas a hacer que lo que humanamente es imposible, se haga por medio de la fe. Por medio de la fe. Ejemplo, si tú quieres comprar algo, vamos a decir que quieres comprarte un carro. ¿Qué necesitas para comprar ese carro? Dinero, ¿cierto? Y si tienes el suficiente dinero, lo puedes comprar. ¿Ya? Entonces dice el hermano Rafa, bueno, me voy a comprar un carrito, una camioneta 4x4. Ay, pero no de esas que rebuznan, sino una de esas, Hilux, ¿qué? Ay, porque esas que rebuznan son baratas. O sea, cualquiera se las compra. Es más, por aquí hay varias. Lo que eso tiene que tener cuidado porque cuando se le vacían los frenos, no hay quien lo pare. Entonces, tú dices, voy a comprarme mi camioneta 4x4. Porque ya tengo el dinero. Entonces, coges el dinero y te vas y vienes con tu camioneta 4x4 porque pues tienes el dinero. Es lo mismo, cuando tú tienes fe, vas y consigues todo lo que tú quieres. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Mire, leamos la última parte. ¿Qué dice? Y nada os será imposible. Mira lo que está diciendo el Señor. Te lo digo a ti. Dígale que está a su lado. Te lo digo a ti. Y nada te será imposible. Nada. En esa nada, ¿será que hay algo que sea imposible? Absolutamente nada será imposible. Ahora, hay que entender que también hay leyes y principios. Por eso les digo que hay que conocer la Biblia para poder hablar de la fe de la que habla Jesús. Hay leyes y principios. Como les decía hace un momento, si te vas a comprar un carro, tienes que tener el dinero. Si no tienes el dinero, no vas a ir y decirle al que vende los carros, dame un carro porque quiero un carro. Es lo primero que va a decir, que estás loco, porque tengo que darte un carro. Dame la plata y te puedes llevar los carros que quieras. Pero sin plata no. Entonces, ahí está una ley, que los carros hay que comprar con dinero. ¿Listo? En la fe también hay principios que no se pueden violar. Por ejemplo, dice el Señor que tú no puedes hacer nada si tú no consultas con Dios. O sea, yo me puedo decir, Señor, yo me voy a pastorear, porque yo tengo el ministerio, el don y todo eso, y tú me usas aquí y allá y todo, me has enseñado a predicar, me has revelado tu palabra y todo, así que yo me voy a abrir una iglesia a tal lugar. Me voy. Yo tengo la fe que lo voy a lograr. Y me voy. Y Dios me dice, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú piensas. Pero ya me preguntaste si yo estoy de acuerdo contigo. Porque hay que entender que Dios tiene sus planes. Y yo no puedo ir a hacer, porque digo que tengo fe, voy a hacer lo que yo quiera. Porque entonces no estoy poniendo mi fe en Dios, estoy poniendo mi fe en quién. ¿Ah? En mí, perdón, en mí. Ahí, ya estoy hablando lengua. La unción. Estoy poniendo la fe en mí mismo y no en el Señor. Por eso le digo, no vamos, hay que saber qué es fe y en quién estamos poniendo la fe. Por eso que los hombres de Dios, los profetas y los apóstoles resucitaron muertos y todo, porque ellos su fe estaba en Dios. No estaba en el dinero, no estaba en las leyes humanas, no estaba en lo natural, no estaba en el universo, su fe no estaba en sí mismos, estaba puesta en Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado. El diablo quería que Jesús pusiera la fe en sí mismo. Por eso le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan. O sea, tú mismo, con tu propia fe, no uses a Dios. Además, tú eres el Hijo de Dios. O sea, tú mismo eres Dios. No necesitas consultar a Dios para hacer las cosas. ¿Y a dónde lo llevó Jesús? ¿Qué le dijo? Escrito está. Sí. Mire lo que le voy a decir. Lo que está diciendo Satanás es cierto. Pero recuerda que hay leyes. Hay leyes. Y el mismo Dios respeta sus propias leyes. ¿Sí? Porque hay que entender que Dios también le ha dado al hombre libre albedrío. Y donde le ha dado libre albedrío, Dios no se mete en la casa
de un hombre que no quiere que Dios entre a su casa? Dios no se mete. ¿Qué está respetando? Las leyes que él mismo ha establecido. Entonces, cuando Satanás le dice, hombre, tú eres Dios, eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. O sea, no dependas ni de la palabra, ni de Dios, ni de las leyes, de nada, depende de ti mismo. Jesús dijo, no es así, Satanás. No es así, yo tengo que respetar principios, leyes y todo. Soy Dios. Y si no respeto mis leyes, yo dejo de ser Dios. Si no respeto los principios, dejo de ser Dios. ¿Sí ven? Entonces, nosotros, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Hombre, estás actuando como el diablo quería que actuara Jesús. Y cuidado con las maquinaciones de Satanás. Por eso que hay muchos cristianos que fracasan en sus ministerios, fracasan en todo lo que hacen, no tienen éxito en nada. Porque no están poniendo su fe en Dios, sino en sí mismos. Porque no están poniendo su fe en Dios, sino en el dinero. Ay, si no hay dinero, no hago nada. Ah, si no me ayudan los hermanos, si no me ayuda la iglesia, si no me ayuda la misión, no hago nada. ¿Estás poniendo la confianza dónde? En el hombre. Yo pongo la confianza en Dios. Y le consulto a Dios antes de tomar la decisión de hacer algo, porque al tomar yo una decisión de hacer algo, estoy poniendo la fe en mí. Y quiero manipular al resto para que me ayude a hacer lo que yo quiero hacer. Y si no me ayudan, me pongo bravo. Ay, la misión no me ayuda. Ay, yo quiero hacer la obra de Dios, pero la misión no me apoya. Es que Dios mismo se va a encargar de que nadie te apoye, de que fracases, porque estás poniendo la fe en ti mismo y no en el Señor. Estás cayendo en el juego de Satanás y te está manipulando como manipular a un títere, lo que quiso hacer con Jesús. Por falta de conocimiento de la palabra, por falta de caminar en la fe en la cual caminó Jesús. Por eso le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Pero eso era cuando ellos estaban empezando todavía, porque ya después ellos maduran, crecen y obtienen esa fe genuina de la que habla Jesús. Entonces el Señor les dice, puedes mover montañas y puedes alcanzar lo imposible. Ahora, la fe de la que habla Jesús, mire lo que le voy a decir. La fe de la que habla Jesús es una fe al servicio del reino de los cielos, al servicio del reino de Dios. Y aquí le voy a poner un ejemplo. Imagínense usted trabajando en una empresa. Usted está dentro de la empresa, de la fábrica, ¿cierto? Y dentro de esa fábrica, pues a usted lo ponen, vamos a decir, en el área de llevar de los almacenes, llevar productos hacia un carro, un camión. Entonces, usted llega a la empresa, usted es empleado de la empresa y el vigilante que esté en la puerta le pide a usted que se identifique como empleado de la empresa para que pueda entrar, número 1. Entonces, usted saca su carnet, ¿cierto?, de empleado, y el vigilante que esté en la puerta ve el carnet y todo, y lo mira a usted y todo, y le dice, ah, bueno, puede pasar. Primer principio, usted puede pasar. Segundo, ya usted, el jefe, le dijo en qué va usted a trabajar. Mire, entonces ya usted no se va a meter a cualquier lado a hacer lo que usted se le antoje, sino usted va directo a donde usted lo han designado para hacer un trabajo. Entonces usted llega y se cambia la ropa, ¿cierto? Le pone la ropa de trabajo, un uniforme. Después va y pide la llave al encargado de entregar las llaves para que usted abra la puerta del almacén. Igual esa persona le pide su carnet de empleado. Entonces ya usted le muestra el carnet y ahora sí él le entrega la llave. Nada de eso es suyo. Usted está cumpliendo ahí una función como empleado. Entonces ya toma la llave, va y abre la puerta, ¿cierto? Y empieza a sacar los productos. Vamos a decir que son televisores, neveras, motos, y todas esas cosas usted las empieza a sacar para que las suban al camión. Listo. Luego termina y cierra todo y se va. Usted está haciendo un trabajo en una empresa. Nada de eso es suyo. Usted tiene que someterse a las leyes y a las reglas de la empresa. Y si a usted le dan autoridad, si a usted le dan una llave, si a usted le permiten entrar dentro de la empresa, de los almacenes, le dan una llave, le permiten sacar motos, televisores, neveras y todas esas cosas, es porque usted es un empleado de ahí. Porque usted ya lo contrataron, porque el dueño, el administrador, a usted lo conoce, ya sabe que es una persona seria, tiene una buena hoja de vida y todo, y entonces se le permite
hacer todo esto. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Mire, pero un extraño que venga a querer hacer lo mismo que usted está haciendo, no se lo van a permitir. Imagínense que un extraño venga a la puerta de la empresa y diga, voy a entrar porque voy a trabajar. El vigilante le va a decir su carnet y no tiene. Y el vigilante le va a decir, usted no puede entrar. No tiene derecho a entrar, no tiene autoridad, no tiene permiso, no tiene nada para que usted entre dentro de la empresa. ¿Sí ve? Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, usted es una persona que ha recibido el permiso para entrar. Jesucristo se lo dio. Amén. Segundo, usted ha recibido autoridad, ha recibido dones. O sea, usted tiene el derecho a entrar. Los empleados, los servidores, y escucha esto, aún el infierno y los demonios saben quién es usted. Saben que usted es un empleado, que usted es del reino de Dios, que usted está ahí cumpliendo una función. Ellos saben. Y mientras usted no viole ningún principio, ellos no lo van a tocar. Imagínense los vigilantes en la empresa. Por todos lados están ellos, uniformados ahí. Usted pasa y los ve. Están mirando que no se roben las neveras, que no se roben los televisores, que no se roben las motos. Ahí están los vigilantes por las cámaras que te miran y todo eso. Y tú trabajando. Pero ¿qué pasa si de pronto esa persona se roba una moto? ¿Qué hacen los de seguridad? Lo cogen y se lo llevan preso, ¿cierto? Lo echan del trabajo y lo meten preso. Es lo mismo en las cosas de Dios. ¿Cuándo el diablo tiene poder legal para hacernos daño? Cuando en el reino de Dios nosotros hacemos algo malo, algo que no es conforme, rompemos leyes, violamos leyes, damos mal testimonio, damos mal ejemplo, somos tropiezos. Entonces es ahí cuando nos va mal y empezamos a vivir mal en el reino de Dios. Y el diablo nos pasa pisando el cuello a cada momento. Y a cada momento, como dicen acá, le embarramos. A cada momento hacemos algo indebido, algo incorrecto. Prometemos, no cumplimos y hacemos lo que se nos da la gana. Andamos con envidia, andamos con mentira, andamos con codicia, andamos con arrogancia, con altivez, andamos queriendo hacer lo que nosotros se nos antoja. Bueno, eso es violar las leyes del reino. Y allí es donde que los vigilantes, cuando ven a alguien que se roba una moto, se roba un televisor o algo, terminan castigándolo. Y por eso es que muchos cristianos, y vemos en la Biblia el caso de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? Saúl Dios lo puso de rey, lo puso a administrar su empresa. ¿Y qué hizo? Se quiso adueñar de la empresa, dejó a Dios de lado y empezó a hacer lo que se le dio la gana a él. Entonces, Dios lo echó de la empresa. Si no quieres que Dios te eche de tu ministerio, mantente obedeciendo, sumiso. Amén, hermano. Y Dios nos va a guardar y nos va a proteger para que el enemigo no nos dañe. Lo dijo claramente Juan. Dice que el enemigo no nos puede tocar cuando ya estamos en Cristo. Pero si hacemos las cosas como tienen que ser. Amén. Entonces, podemos ver claramente que la fe que Dios nos ha dado, nos da, la autoridad y el poder, es para usarla conforme los planes de Dios para su reino. ¿Sí? Vuelvo a lo de la empresa que les decía. Cuando tú entras a la empresa, tienes que adentro hacer todo lo que tiene que ver con la empresa. Ya tú sabes que esas horas, que pueden ser 8 horas, trabajando en la empresa, tú estás entregando esas 8 horas al servicio de la empresa. Nada tiene que ver contigo ahí. Cuando sales de la empresa, ya te cumplieron tus 8 horas, ya te abren la puerta para que te vayas a tu casa, de ahí para allá, y ese es tiempo tuyo, en lo que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, irte donde quieras. Pero mientras tú estés dentro de la empresa, todo lo que haces dentro, la autoridad, el poder, el abrir puertas, cerrar puertas, coger la llave y meterte donde quieras, todo eso lo estás haciendo, tu mente sabe que lo estás haciendo como trabajo dentro de la empresa. Y cada cosa lo están viendo por las cámaras. Si pues, de pronto te echas a dormir y no haces nada, las cámaras te están viendo. Y si estás trabajando y dale y sudando y comes apurado y otra vez vuelves a trabajar, también te estás viendo que estás dando buen fruto en el reino de Dios. Es lo mismo. Debemos entender claramente que nuestra fe es al servicio del reino de Dios. Que cada cosa que tú hagas, el poder, la autoridad que se te dio, que Dios te ha dado, conocimiento, poder y todo, es para el servicio del reino de Dios.
Imagínate en la empresa que de pronto se rompe una llave. Estás abriendo puertas y ¡plic! Se rompió una llave. ¿Qué haces? Vas al que tiene otras llaves y le dices, ven acá, se me rompió la llave, dame otra. Y esa persona te va a dar la otra llave porque pues, se rompió la que tanto uso, se rompió. Y si se quedó el pedacito ese de la llave metido en la puerta, llamas a alguien de las personas encargadas de desarmar la chapa, y sacar eso, y la persona va a venir, te va a obedecer, y van a hacer todo el proceso de darte llave, de arreglar la chapa, de cambiar una nueva, no sé, ellos van a hacer lo que tú les digas, pero dentro de la empresa. Dentro de la empresa. Pero si tú estás ya fuera de la empresa, vamos a decir que en tu casa, y le vas a decir al de la empresa, tráeme una llave, o cámbiame la chapa, te va a decir, ¿qué te pasa? Eso yo lo hago aquí en la empresa porque nosotros somos empleados de esta empresa, pero fuera de la empresa, y ese es tu problema, eso es muy aparte. ¿Que a dónde quiero llegar? Es que a veces queremos usar nuestra fe que nos ha sido dado, nuestra autoridad que nos ha sido dada, nuestro poder que nos ha sido dado por Dios, queremos usarlo para el mundo. Por eso es que el escritor de, si no me equivoco, es del libro de Santiago, que él dice, piden, pero piden mal, para gastar en deleites y placeres del mundo. Y Dios no te va a dar. No te va a dar porque estás pidiendo mal. O sea, si estás en la empresa, el dueño de la empresa, no sé, vas a arreglar, pintar, barrer, limpiar, lo que sea, y tú pides, bueno, como voy a limpiar, denme un trapero. Vas al almacén y te dan el trapero. Voy a pintar, denme pintura y el rodillo ese para pintar y broche y todo eso. Bueno, dele. Pero imagínate que vayas a pedir trapero, pintura y todo, pero para tu casa. Y vienes con tu trapero, tus pinturas y todo, queriendo salir de la fábrica, ábreme la puerta. Y el vigilante va a decir, oiga, ¿y a dónde se va usted con ese trapero, esas pinturas y todas esas cosas? No, para pintar mi casa. Regrésese, deje allá todo. ¿Quién ha dicho que esto es para que pinte su casa? Y tú de aquí de la empresa. Es lo mismo cuando tú usas tu fe, tienes que usarla pensando en beneficiar el reino de Dios. Si tú no usas tu fe para beneficiar el reino de Dios, nadie en el cielo se va a mover para hacer realidad eso que estás queriendo. Imagínate a los ángeles en el cielo esperando que pidas algo. El mismo Espíritu Santo esperando que pidas algo. Pero para beneficio del reino. Y de pronto yo pido algo para beneficio mío, para mi gloria, para mi, mejor dicho, para que me vean, para que me aplaudan, para que digan, ay, mira, ahora es apóstol. Entonces, el Espíritu Santo no se va a mover. Los ángeles, de pronto se mueve el diablo y los demonios para engañar, porque la Biblia dice que aún el anticristo hará señales. ¿Amén? Pero esas son señales que no vienen de Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba en Egipto, en esa batalla espiritual para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, él hizo que Dios hizo que ¿cómo es que se llama el palo ese? El que tenía Moisés. Bueno, la vara esa la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, ¿cierto? Y los brujos egipcios dicen que hicieron lo mismo. Y también se convirtieron en serpientes. ¿Cierto? O sea, uno se pone a pensar, el diablo en su astucia puede engañar a muchos. Y pensando que eso viene de Dios y no viene de Dios. ¿Sí ven? Entonces, la fe hay que usarla a favor del reino de los cielos. Pensando en eso. Y tu bendición viene por añadidura. ¿Qué significa eso? Vuelvo al ejemplo de la empresa. Si usted trabaja en una empresa, ¿tiene derecho a recibir salario, sí o no? Entonces, lo que usted pida de su salario, sí se lo dan. Porque usted va a la empresa y le dice, oiga, jefe, de esas pinturas que tiene ahí, deme unas y me las descuenta de mi sueldo. Bueno, llévatelas. Llévatelas porque, estás trabajando y te las voy a descontar de tu sueldo. Así sí. Igual en el Señor, cuando uno trabaja para el reino de los cielos, eres predicador, trabajas en alguna área, dama, caballero, niño, jóvenes, lo que tú quieras, traes tu ofrenda, ayudas a construir, no sé, en lo que el Señor te haya puesto en la iglesia, ya tú sabes que el Señor te puso en esa área, en ese campo. Entonces también, ya ahora sí tienes derecho a hacer una petición. Pero siempre tomando en cuenta que lo que pidas sea conforme a la voluntad de Dios. Aquí entra otro punto.
la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, yo digo, tengo un sentir aquí en mi corazón, aquí en mi espíritu, aquí en mi alma, aquí en mi interior, tengo un sentir de ir a predicar a las cárceles, de ir a predicar a los hospitales. Voy a orar al Señor. Si esto es de Dios, si esto es de mi yo, o si esto es el enemigo queriéndome desenfocar de los propósitos de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Él nos manda a predicar, sí, pero Él nos manda a predicar en ciertos lugares. ¿Sí? Es como, por ejemplo, que te pongan en una empresa a trabajar. Te dicen, bueno, usted va a trabajar aquí en esta área. No se vaya para allá, ni para allá, ni para allá, ni para allá. Usted va a trabajar es aquí, aquí, aquí. Esta es su área, su zona de trabajo. Pero de pronto yo digo, ay, pero yo quisiera trabajar también allá. No, yo me voy para allá. Dejo tirando aquí todo y me voy para allá. ¿Será correcto eso? No es correcto. Entonces, si Dios te pone a hacer algo y lo dejas tirando y te vas para otro lado, Dios no va a estar de acuerdo. Y ahí la fe no va a fluir. Ahí no van a haber resultados, ahí no van a haber éxito. Ahí todo va mal. Y Dios mismo se encarga de que así ores, ayunes, llores, así pongas los pies, las rodillas en piedritas chiquiticas y estés ahí, así no comas un mes. Dios dice, no, Señor, yo no voy a hacer nada. Señor, pero estoy haciendo lo que dice la palabra, sacrificio y todo, que los hombres de Dios oraban. Uno ayunó 7 días, el otro ayunó 40, el otro ayunó 21, el otro ayunó 3 días, el otro no sé qué. Señor, estoy haciendo, ¿por qué no me responde? Dice, Señor, que te voy a responder si te has metido donde yo no te he mandado. Yo te dije trabajar ahí, ve, y te fuiste para otro lado. O sea, ahí el Señor no va a orar. Uno tiene que orar. Tiene que orar. Tú puedes tener un sentir en el corazón. Tú puedes tener un deseo en el corazón. Tú puedes tener buenas intenciones. Tú puedes ser una persona de buen corazón. Una persona que sabe ayudar, servir, colaborar. Una persona pila, como se dice. Pero tienes que preguntarle a Dios. Consultarle, pedirle confirmación al Señor. Y eso está claro en la Biblia. Cuando el Señor delega a Moisés para que vaya a sacar al pueblo de Egipto, Dios le dio poder y autoridad. Y mientras él estuvo haciendo su trabajo, Dios le dio éxito en todo lo que hizo. Pero Moisés estaba a cargo de una misión que Dios le había dado. O sea, trabajando para la empresa de Dios. Y ahí sí, Moisés hizo milagros, hizo esto, sacó agua de la roca y todo, porque Dios estaba con él y Dios lo iba guiando paso a paso. ¿Amén? Es lo mismo. Tú tienes que ponerte en el lugar de Moisés y someterte como Moisés se sometió. Y oído a la voz de Dios constantemente, no a la voz de tu corazón, no a lo que te dice por ahí la gente, no a lo que ves que otro hace, sino oído al Señor. Tú tienes que conectarte con el Espíritu Santo, vivir conectado las 24 horas del día con el Espíritu Santo. Y cada paso que tú des, el Espíritu Santo tiene que decirte, sí, hazlo. Amén. Y Moisés por eso que tuvo éxito. ¿Dónde no tuvo éxito Moisés? Cuando hizo lo que su corazón le dictó. ¿Qué hizo? Golpeó la roca. Golpeó la roca. Y el Señor no le dijo golpea la roca, le dijo háblale a la roca. No le dijo golpearla. ¿Y él qué hizo? Y él que está a su lado. Le dio un bastonazo. Anda. Y ahí fue donde no entró a la tierra prometida. Por pasarse de la raya. Por liso. Anda. Y a veces nosotros hacemos lo que queremos, lo que nuestro corazón no. Y él que está a su lado. No haga lo que tu corazón dice. Pregunta, consulta con papá Dios. ¿Sí? Yo me gozo cuando viene alguien y me pide que le diga por la palabra. No está poniendo la fe en mí, sino que se acerque y me dice, pastor, yo quiero hacer esto. ¿Qué dice la palabra, pastor? Entonces, si yo tengo la respuesta en ese momento, se la doy. Si no, yo consulto a otro pastor más anciano, ¿sí? Con más conocimiento. Le digo, pastor, mira, me hicieron esta pregunta. Y si ese pastor tiene la respuesta, y después de eso, o sea, con la palabra, y me pongo en oración. Señor, confírmame que es así, por favor. Porque no quiero ser tropiezo, no quiero ser un mal guía espiritual. Ayúdame para yo darle el consejo que tú le darías a mi hermano. Igual es cuando abro la Biblia para predicar. Yo le digo, Señor, habla tú. Yo soy un ignorante. Yo soy el medio por donde tú hablas. Habla tú. No quiero decir algo que a mis hermanos los lleve por el camino errado y equivocado. Entonces Dios me dice,
di esto, habla esto, enseña esto. Y ahí está el respaldando cuando nosotros queremos que Él hable y no nosotros. Ah, no, es que yo ya sé predicar, yo ya estudié teología y todo eso, y yo predico bien, así que yo ya voy a predicar. Y hacemos un mensaje que sale de nuestro corazón y que no sale del corazón de Dios. Y suena bonito, y se escucha bonito, y un buen mensaje porque está trazado con la palabra, pero estoy predicando lo que yo quiero predicar. Pero qué bueno es cuando predicamos lo que Dios quiere que prediquemos. Amén. Y ahí está donde hay que meterse, en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mi fe va a obrar conforme el propósito, la voluntad de Dios, para beneficio del reino de Dios. Josué fue lo mismo. Josué tomó el lugar de Moisés. Josué la tenía clara porque él había aprendido de Moisés. Entonces, cuando va a pelear con el enemigo, Josué, Dios le dice, dale 7 vueltas a Jericó para que caigan las murallas. Eso fue algo imposible que se hizo posible. Dice que Jericó tenía unas murallas que nadie en el mundo de aquellos tiempos podía penetrar esas murallas. Nadie. Eran las murallas más seguras que existían en aquellos tiempos. Y un hombre que tenía fe las derribó. Ese hombre fue Josué. Claro, que detrás de todo estaba Dios. Dios le dio la estrategia, le dijo, dale 7 vueltas. Y le dio 7 vueltas a las murallas. Y el último día Dios le dijo, dale 7 vueltas. Hoy dale 7, o sea, 14 vueltas. Y griten, y esto, y el otro. Y se cayeron las murallas. Ahora sí, entren. Entraron. Todo lo que Dios le iba diciendo, lo iba haciendo. Se encontraron con el río Jordán. Y Dios le dijo, haz esto y esto y esto y esto, y se abrirá el río. Se detendrá el río para que ustedes pasen en seco. Y así fue. Pongan delante de ustedes el arca del pacto. Los sacerdotes lleven el arca y hagan esto y esto y esto y esto. Y lo hicieron conforme Dios se lo dijo. Y cada cosa, cada estrategia, Dios se lo iba. Ellos iban consultando. Algo impresionante que también encuentro en la Biblia, hermano, es cuando David regresa a su campamento y lo encuentra quemado y destruido. Después de haber estado en una batalla con sus soldados, David tenía su ejército, y regresan a su campamento, o sea, donde están sus esposas, sus hijos, sus bienes y todo. Y lo encuentran quemado y encuentran algunos muertos y se habían llevado al resto de esclavos. Empezaron a llorar, dice la palabra, tristes. Fue una sorpresa muy dolorosa. Y la gente que andaba con él se molestaron con David, todo, tú eres nuestro líder, Dios está contigo, ¿y por qué nos pasa esto? Y no sé qué. Y David, ¿sabes qué hizo? En ese momento se puso a orar. Buscó la presencia de Dios. Con un corazón humilde, no fue rebelde, no fue bravo, no fue a pelear con Dios, no, él fue humilde, sencillo, se humilló delante de Dios y le dice, ¿qué hago, Señor? ¿Voy detrás de esa gente que se ha llevado a mi familia? Y Dios le dice, ven. Lo más impresionante de eso para mí es que si Dios le hubiese dicho a David no vayas, yo estoy seguro que David no hubiese ido. Hubiese preferido empezar de cero nuevamente. Ahora, si nosotros hubiésemos estado en los zapatos de David en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué le íbamos a consultar a Dios ni que nada? De pronto hasta bravo nos hubiéramos puesto con Dios. No, yo ya no voy para la iglesia, yo ya no voy a ser más pastor. ¿Cómo Dios va a permitir esto? No, yo me voy y ahora mismo van a saber quién soy yo. Y me convierto en el hombre verde y mejor dicho, le tumbo el kiosco a todo el mundo y no sé qué. Entonces decimos que tenemos fe. Decimos, pero la realidad dice otra cosa. David sí tenía fe. David sí era un hombre de fe. Moisés sí era un hombre de fe. Josué sí era un hombre de fe. Y porque eran hombres de fe, o sea que confiaban en Dios, que no confiaban en nadie más, ni en sí mismos, ellos lograron éxito. Imagínate que Josué pidió que el sol se detuviera. Dice la palabra, y el sol se detuvo. Oh, hermano. ¿Será que a nosotros nos hace caso una cucaracha? Le decimos, cucaracha, detente. Más rápido sale corriendo la cucaracha. Ese hombre le dio una orden al sol. Hermano. ¡Sol! ¡Detente en Gabaón! Y el sol le obedeció. Yo no sé si el Dios tiene orejas. ¿Y lo escuchó? Bueno, la cosa es que el sol se detuvo. Pero no es que Josué lo detuvo. Fue Dios. Sino que cuando haces algo a favor del reino, Dios mismo se levanta de su trono y hace que lo que es imposible para el hombre
sea posible. Porque Dios puede hacer lo imposible, nosotros no. Dios puede detener el sol. Dios puede hacer que no llueva por 3 años y medio. Dios puede hacer que se abra el mar y su pueblo pase en seco. Dios puede hacer que donde hay un desierto que nunca ha llovido, llueva. Dios puede hacer que donde hay una agua que no sirve para beberla, esa agua que está amarga se convierte en dulce. Dios puede hacer que donde no hay nada para vivir, para comer, no hay un techo, no hay un árbol, no haya nada, no hay una sombra, Dios puede hacer que nazca un árbol y tú puedas tener una sombra. Dios puede hacer que brote agua de una roca. Dios lo puede hacer. Pero con tu fe, tú puedes mover la mano de Dios. Tu fe activa la mano de Dios, no tu mano. Porque nuestra mano no tiene el poder que tiene la mano de Dios. Josué activó la mano de Dios. Moisés activó la mano de Dios. David. Pero ellos consultaban con Dios. Ellos eran guiados por Dios, no por su corazón. Finalmente, miren esto, que también Dios me ministró. Lo que Dios te da, lo que Dios te entrega, nadie te lo puede quitar. Jamás. Lo que Dios te da. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, y allí en ese lugar haré de ti una nación grande. ¿Por qué Abraham salió? Mira, ¿dónde la fe nace? En la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Si Dios te dice que va a hacer algo, lo hace, ¿cierto? Quiere decir que Él es fiel a sus promesas. ¿Sí? Por eso es que Abraham salió de su tierra y de su parentela. Porque si se lo hubiera dicho Guillermo Árcela, ¿qué hubiera dicho Abraham? Quítate, negrito, que estás estorbando. Pero se lo dijo Dios. Y si Dios dice que Él es tu pastor y que nada te faltará, ¿qué tienes que decir tú a eso? Amén. ¿Ah? Pero si este negrito te dice, yo soy tu pastor y nada te faltará, tú que dices, quítate, hermano, que estás estorbando, hombre. ¿Qué vas a hacer tú, mi pastor, y que nada me faltará? No, yo me puedo morir. ¿Ah? Y ahí se acabó el cuento. Pero Dios no se muere. Me acuerdo cuando yo le decía a Tulia, el día que Dios se muera, yo dejo de hacer esto y esto y esto. Y Tulia estaba con rabia y en ese momento mejor se echaba a reír. ¿Cuándo se va a morir Dios? O sea que nunca vas a dejar de hacer eso. No, nunca lo voy a dejar. O si no, no, pero no hay para esto, no hay para lo otro, no hay aquí. Yo le digo, lo que más sobra es plata. Lo que no hay es en qué gastarla. O sea, tú estás loco. Y hasta el día de hoy sigo pensando lo mismo. Plata es lo que más sobra. Lo que no hay. O sea, no hay nada bueno en qué invertir esa plata. Mejor déjala ahí quieta. Entonces, si Dios te da algo, nadie te lo puede quitar. Nadie. Ahora, mire, el Señor le dice a Moisés, perdón, a Abraham, cuando ya está en la tierra prometida, le dice, Abraham, mira a tu alrededor, mira allá, mira para acá, mira para todos los lados. Todo esto, desde el mar hasta tal lugar, desde tal lugar hasta tal lugar, todo ese territorio, yo te lo doy a Abraham. Y Abraham dijo amén. Pero si hubiese sido Guillermo Arce la que le dice a Abraham, desde el mar hasta tal lugar, y desde... Abraham dice, loco, anda de, come algo. El hambre, la sed te está haciendo hablar tontería. Pero se lo dijo Dios. Y Dios no le firmó ningún documento, o sí le firmó algún documento. Dios necesita firmar algún papel, algún documento de posesión, esta casa es tuya, Dios no necesita hacer eso. Si todo es de Él. Hermano, ¿acaso el Carmen de Bolívar es del Carmen de Bolívar? Es de Dios. ¿Acaso Colombia es de Colombia? Es de Dios. Y Dios se lo da a quien Él se le antoje. ¿El oro y la plata de quién es? Ese oro y esa plata que están en los cerros enterradas aquí en Colombia, donde sea, ¿de quién es? ¿Y a quién se lo da Dios? A quien Él quiera. Y si Dios te dice, vete a ese cerro yo te lo doy para ti. ¿Qué vas a decir? No, voy a la alcaldía para que me firmen el documento. Tú lo tomas, te lo está dando Dios.
Ay, no. Sí, hay leyes humanas y todo eso, pero Dios mismo se va a encargar. Si usted va a la Biblia, encuentra que cuando al pueblo de Israel lo echaron de su territorio, se lo llevó Babilonia, ¿cierto? El rey Nabucodonosor, creo que necesito agua. El rey Nabucodonosor, ese nombre maluco. El rey Nabucodonosor, con su ejército, se llevó al pueblo de Israel, lo sacó de su territorio y se lo llevó, ¿cierto? Y pasado un tiempo, Dios ordena a otro rey, que no era ni cristiano ni nada, pero Dios puso temor de Dios en su corazón, al rey, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, a ese rey, no me acuerdo ahora su nombre. Ciro de Persia. Le dice Dios a Ciro que envía al pueblo de Israel nuevamente a su territorio. ¿Qué hizo Ciro? Obedeció a Dios y envió nuevamente al pueblo de Israel a su territorio. Lo envió porque Dios había dado esa orden y Dios se lo había prometido a Abraham y se lo había prometido a Isaac y se lo había prometido a Jacob, que ese territorio sería de ellos para siempre aquí en la tierra. ¿Y a dónde está Israel? En su territorio. ¿Cuántas veces lo sacaron de su territorio? Varias veces. Pero Dios los volvió a regresar a su territorio. Y ahora mismo están en su territorio. ¿Qué documento tienen firmado? Asuero les firmó el rey Ciro firmó un documento. Vayan a su territorio. Y no solamente los mandó a ellos con las manos vacías, sino que les dio lo necesario para el viaje. Si necesitaban vamos a decir que un camión, les daba un camión. Necesitaban un avión, les daba un avión. Necesitaban burros, caballos, vacas, lo que se los dio, todo les dio. ¿Por qué hizo eso Ciro? Porque Dios lo mandó a hacer eso. Dios va a tocar al alcalde cuando sea necesario. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a tocar al presidente de la República cuando sea necesario, para que toda esa gente obre a favor tuyo. Bueno, no escucho ningún amén, pero bueno, gloria a Dios. Eso es amén. Mire lo que está a tu costado y diga amén con fe, mi hermano. Despierta. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, mire todo lo que hemos estudiado para llegar a esta parte, que si Dios te da algo, eso es tuyo, Dios te lo dio. Ahora, si tú tomas algo que Dios no te ha dado, que no oraste, que fuiste, invadiste un terreno y te metiste ahí de guapo y ahora estás con palos y piedras luchando y orando y ayunando para que el Señor te ayude a paliar a todo el mundo, para quedarte con el terreno, Dios va a decir, oye, ¿en qué momento te dije yo que esto era para ti? Yo tengo algo para ti mejor allá, ¿ves? Y tienes que ir para allá. Y aquí les cuento un testimonio y con esto termino. Estábamos nosotros en un lugar que tú ya lo conoces, que se llama allá en Perú, Chipillico. Ahí estuvimos pastoreando por un tiempo. Llegué yo a ese lugar cuando todavía estaba recién empezando mi ministerio y ahí el Señor me enseñó algo. No había un templo, se hacían los cultos en la casa de un hermano. Y este hermano era creyente, pero, ¿cómo dicen esos? Que a veces sí, a veces no. Entonces, cuando a veces llegaba bravo, no quería que hiciéramos el culto, venía bravo en la calle y le molestaba y que la bulla. Nosotros cantando coritos y haciendo bulla y con un tambor ahí y con unos chocoros haciendo ahí, cantando te alabaré, y el bravo ahí al lado, porque era su casa. Le gustaban ver las novelas. Pero eso es allá en Perú, dígale que te gustando. No, eso es allá en Perú, aquí nosotros no vemos eso. Bueno, entonces, justo a las 7 de la noche que empezábamos el culto, empezaba su novela que a él le gustaba. Dígale que está a su lado, la novela que a él le gustaba. Hermano, y le daba una rabia porque él le daba todo el volumen al televisor y no lo podía escuchar porque nosotros estábamos cantando por él. Y haciendo bulla con el tambor ese, los chocos, con los palitos ahí. Y todo el mundo gritando, gloria, aleluya, ¿quién vive? Y ahí, en la locura esa, y el bravo que no lo dejaban escuchar la novela. Y sentado ahí, porque yo una vez me di cuenta, sentado así con la cara en la pantalla de la televisión y con la oreja ahí tratando de escuchar y no podía, le daba rabia. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un templo para irnos de aquí donde no nos quieren. Bueno, nos sacudimos los pies y, nombre de Jesús, y nos vamos. Y el hermano, el líder de ahí, de ese lugar, de la iglesia, dice, pastor, allá hay un terreno, yo lo voy a ir a comprar a la alcaldía. Se fue a la alcaldía a comprar el terreno, le dieron, pagó el dinero y todo, y le dieron, y vino a quererse posicionar. Y cuando él empieza a limpiar, a desmontar, para coger el terreno, vino alguien y le dijo, ¿usted qué hace aquí? Él dijo, no, este terreno es mío, yo lo compré en la alcaldía. Y el hombre le dijo, ¿qué?
Este terreno es herencia mía, de mis padres, de mis abuelos, y usted viene a meterse aquí. ¿Qué le pasa? No, la alcaldía es dueño de todo y yo puedo comprar el terreno que yo quiera en la alcaldía. Le digo, no, señor. Aquí qué alcaldía ni qué nada. Aquí dueños somos nosotros. Entonces nos llamaron a una reunión en el pueblo y allá usaban unos látigos así, esos de pegar a caballo. Y me acuerdo que habían como 4 o 5 con esos látigos ahí. Yo iba llegando y cuando vi los látigos ya me iba a regresar, hermano. Pero después me acordé que andaba con Cristo y dije, no me regreso. Bueno, entramos, empezó la reunión, yo nomás escuchando. El hermano, como era de ahí del pueblo, empezó en la discusión con ellos, de que no, que yo lo compré, que aquí está el documento y que no sé qué, y que esto y que el otro, la alcaldía me firmó, me selló, pagué y no sé qué. Le dijeron, ese documento aquí no sirve. Lo que has hecho no es así. Tú eres de aquí y sabes. Aquí los dueños somos los que vivimos aquí. Así que este terreno no te lo vamos a ceder. Busca por otro lado. Entonces yo lo llamo y le digo, hermano, ven acá. Busquemos otro. Dile que, ¿dónde? Que si queremos hacer un terreno para hacer nuestra iglesia. Entonces él dijo, bueno, entonces ¿dónde podemos hacerlo? Ah, ya, y es otra cosa. Ahora sí, para allá abajo, ve. Nos botó como de aquí, ¿dónde? Al estadio. Más metido para el monte, más adentro. Allá sí hay cojan el terreno que se les dé la gana. Dijo, allá sí, vayan y hagan. Pero aquí no, esto ya es, porque era una zona cerca al pueblo, había luz eléctrica y todo eso. No, perdón, todavía no había luz eléctrica. Estaba en proyecto, la luz eléctrica. Y había que cruzar un arroyo, así como aquí hay un arroyo, había que cruzar el arroyo y al otro lado del arroyo, allá en ese monte que todavía por allá andaban las culebras y los leones, los tigres, bueno, por allá nos botaron. Y yo no sé, pero como que Dios en ese momento me ministró al corazón y le digo, hermano, acéptalo. Y el hermano, bueno, queriendo o no queriendo, aceptó. Hermano, fuimos, elegimos el terreno, como ellos dijeron, cojan lo que quieran, cogimos y justo en la fecha que nos metimos a coger el terreno estaba la máquina arreglando el camino. Entonces que cuando llueve, los caminos se dañan y la alcaldía manda máquinas para que arreglen los caminos, ¿cierto? Y la máquina pasaba justo donde habíamos cogido el terreno. Ahí estaba el camino, la máquina arreglando el camino. Y entonces le dijimos al de la máquina, ¿será que nos pueden arreglar aquí vamos a hacer un templo, una iglesia? Sí, van a hacer un templo, una iglesia, qué bien, dijo, espérate que voy a hablar con el jefe. Fue y habló con el jefe y el jefe le dijo, métele la máquina y arrégleles ahí para que hagan su iglesia. Metieron la máquina y arreglaron y nos decían, ya, o quieren más, ya, o quieren más. Y nosotros más, y seguía, hermano, ahí. Y la gente brava. Oye, ¿y estos quiénes son? Si la máquina no la han mandado para ellos, la han mandado para... Ajá, pero cuando Dios está en el asunto, ¿quién puede, hermano? Al poco tiempo, se convirtió un hermano que Dios le hizo un milagro, su servidor oró por él, y el hermano sufría de epilepsia y le había dado isquemia cerebral, y estaba todo torcido así en su cama, como que le había dado la chiripiorca, y entonces fui y oré por él, alguien me dijo, hay un enfermo, fui y oré, a los 3 días el hermano ya andaba caminando por ahí, empezó a congregar con nosotros, y era albañil, y él construyó las paredes de la iglesia, sin cobrar un solo peso, y al poco tiempo empezaron esto de las elecciones, y uno de esos que quería ser alcalde, de su propia boca salió, yo les voy a dar calaminas para que le pongan al techo de la iglesia. Bueno, y nos dio calamina, o sea, zinc, acá se llama zinc, ella se llama calamina. Entonces nos dio para ponerle al techo, nos dio cemento para echarle al piso. Y otra cosa, el agua había que traerla en burros de abajo, de donde estaba el pozo. ¿Y sabes qué pasó? Que en esas fechas llovió duro, tanto así que arriba se acumuló agua. Y de arriba nosotros hicimos así un camino para que el agua bajara. Y el agua bajó hasta donde hacíamos los bloques de barro. Y con esos bloques de barro hicimos el templo. Dios lo puso todo, porque decidimos hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Y hasta el día de hoy está ahí ese templo. Y cuando llegamos la segunda vez con Tulia, le hicimos la casa pastoral. Templo y casa pastoral. La primera vez me tocó solo, la segunda vez el Señor me mandó al mismo lugar con doña Tulia. Ese es otro cuento que se lo he hecho en otra ocasión. Culebras, tarántulas, murciélagos, mejor dicho, parecía la casa de los locos Adam, de los monstruos. Pero ahí le servimos al Señor, porque ahí nos puso Él y ahí nos dio victoria. Hermano, predicamos también con el testimonio de que esa fe de la que habla la Biblia, Dios también nos ha enseñado a vivirla, no solo a predicarla. Hay muchas cosas que también habría que contar, lo que Dios viene haciendo. Llegamos aquí sin nada. Hoy tenemos casa, hoy tenemos finca, hoy tenemos iglesia donde pastorear.
vehículos y muchas otras cosas que Dios tiene dispuesto a bendecirnos. No hemos sufrido de nada en este lugar. Pasamos pandemia y lo que sea. No tenemos un sueldo fijo, no tenemos un empleo, pero nunca nuestra nevera ha estado vacía. Nunca hemos estado apurados. Siempre Dios nos ha llevado de bendición en bendición y de victoria en victoria, porque hemos aprendido a vivir para el reino de Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el reino de Dios. Y pidiendo a Él que nos guíe en cada decisión, en cada paso que damos. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. La fe que mueve montañas, que transforma vidas, que cambia de la escasez a la abundancia, de la enfermedad a la sanidad, del sufrimiento al gozo. Dios puede hacer que nuestras lágrimas se conviertan en alegría, nuestro lamento en canto. Dios puede hacer que nuestro sufrimiento se transforme en baile, pero hay que poner esa fe de la cual la palabra nos manda. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Y perdón te pedimos, Señor, porque a veces hemos confiado mucho en nuestro propio corazón y no hemos hecho lo que tu palabra manda que hagamos. Y si no hemos tenido una fe genuina, una fe firme, es porque no hemos confiado como debemos confiar en ti. No hemos confiado en tu fidelidad, como confió Abraham, como confió Moisés, como confió David, como confiaron tus profetas, como confiaron tus apóstoles, como tú mismo, Señor, viniste y nos enseñaste a confiar en Dios. Esa fe genuina, esa fe poderosa, esa fe al servicio del reino, esa fe, Señor, que se mueve a través de entregarte todo, a llevar nuestra cruz, a someternos a ti y no a nosotros mismos, ni al hombre. Esa fe que no está puesta en nosotros, ni en los hombres, ni en las cosas materiales, sino en ti, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia Fuente de Vida. Gracias por cada miembro de tu iglesia. Gracias por darnos el honor y el privilegio de servir en tu reino, en tu obra. Señor, por esa obra allá en la vereda La Negra, que tú nos sigas ayudando, guiando, Señor, para que todos tus propósitos se cumplan conforme, Señor, a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde.